Hola mi estimado amigo, bienvenido. Desde aquí te saluda el Dr. Ángel. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Cuáles son las secuelas que deja el COVID-19? Y vamos a responder a varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo duran después de la enfermedad? ¿También los asintomáticos tienen secuelas? ¿Solo son secuelas respiratorias o hay más? Si te interesa el tema, entonces quédate. Y si estás preparado, vamos a verlo. Desde que inició esta pandemia, el mundo se puso de cabeza, especialmente por la afección grave, rápida propagación y las muertes que ha provocado la enfermedad. Sin embargo, a medida avanza el tiempo, se ha vuelto de trascendental importancia estudiar lo que sucede después de la misma. Y es que se han identificado diversas secuelas que causan discapacidad y restricciones en la vida de los pacientes que se recuperaron del COVID-19. Ya no solo debemos pensar en si vive o muere, sino también en la calidad de vida después de la enfermedad. Y es necesario que profundicemos en todas ellas, dado que son ya millones de personas las que reportan alrededor del mundo alteraciones físicas persistentes después de haberse recuperado de la COVID-19. Por lo cual algo ha quedado claro para todos nosotros. Esta enfermedad no es de 14 días. No, claro que no. Es una afección que durará varias semanas, meses o que incluso puede llegar a provocar una restricción de por vida. Algo que es completamente contraponente a lo que podíamos pensar al inicio, que es simple y sencillamente un fugaz resfriado. Y claro que esto es normal porque a medida avanzan los estudios vamos comprendiendo mucho más acerca de esta enfermedad. Ahora y para que vayamos entrando en materia, quiero que tengamos un principio claro. Mayor gravedad de la enfermedad es equivalente a mayores secuelas. Y mayores secuelas es equivalente a peor calidad de vida. Por ende, entre más grave haya estado una persona, incluyendo necesidad de hospitalización, uso de oxígeno complementario o internamiento en unidad de cuidados intensivos, peores serán sus secuelas al egresar del hospital. Y debemos tomar en cuenta que no es una pequeña cantidad de pacientes las que llegarán a estas instancias. Aunque puede variar de país a país, algunas estadísticas nos dicen que en España, por ejemplo, hasta un 20% de los enfermos llegan a requerir hospitalización. Eso es equivalente que de cada 1000 enfermos, 200 requieran hospitalización. Y de ellos, un 35% necesitará oxígeno suplementario y sus secuelas posteriores serán algo en que pensar. Ahora quiero que hablemos de las secuelas per se, las cuales serán muy variadas. Y es que otro de los paradigmas que ha cambiado con la evolución de la pandemia es considerar que el SARS-CoV-2 es un virus de una afectación netamente respiratoria. Es todo lo contrario. La gravedad máxima de la enfermedad la encontraremos por el desbalance que causa este virus en otros sistemas de nuestro organismo. Entre estos otros órganos y sistemas encontramos el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal e incluso el sistema neurológico. Y las mayores complicaciones las sufrirán aquellas personas que ya presentaban previamente alteraciones en estas áreas. Tal como hemos hablado en videos anteriores, lo serán los adultos mayores, los fumadores, las personas con obesidad, aquellas que tienen enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, enfermedades cerebrovasculares y cualquier otra similar. Teniendo en cuenta lo anterior, veamos qué secuelas permanecen según el área de afección específica. Secuelas respiratorias. Las secuelas más importantes ocurren obviamente en el sistema respiratorio. Los pacientes, después de egresar del hospital, refieren de manera persistente dificultad respiratoria de esfuerzo, secreción de moco, dolor torácico, tos y dificultad para la inspiración profunda. ¿Pero por qué? Si después de vencer al virus todo debería estar bien, ¿cierto? Para contestarte te puedo decir que te imagines la destrucción que ocurre en un campo de batalla después de una guerra. Pues sí, ese campo de batalla es tu pulmón. Y es que el daño ocurre en varios niveles. Durante la fase aguda, por ejemplo, encontramos edema, o sea, líquido acumulado. También desprendimiento alveolar de células epiteliales y depósito de material hialino en las membranas alveolares. En las semanas siguientes el pulmón comienza a generar una cicatrización con depósito de fibrina en conjunto
con un infiltrado de células inflamatorias en el tejido. Para más o menos la sexta semana posterior a la enfermedad, el pulmón se encuentra fibrótico y el predominio de la afectación será en las bases pulmonares y generalmente es bilateral, o sea, de ambos lados. En este tipo de secuela hay dos variantes que dan un mejor o un peor pronóstico, según el patrón radiológico por tomografía computarizada de alta resolución. La primera será un patrón con predominio de vidrio deslustrado y focos sugestivos de áreas organizativas, que presenta una mejoría notoria con el manejo de corticosteroides a baja dosis de forma alargada después de la enfermedad. Sin embargo, un segundo patrón sería aquel con cambios radiológicos fibrosantes, con engrosamiento septal, bronquiolectasias traccionales o pérdida del volumen segmentario o lobar. No quiero que te confundas mucho. A grandes rasgos, este segundo patrón tiene un peor pronóstico, con escasa mejoría con tratamiento posterior y generalmente causa restricción de la vida del paciente, quien puede quedar dependiente de oxígeno suplementario por varios meses posteriores e incluso de por vida si el grado de afectación es demasiado grande. Por lo general hay una combinación entre estos ambos escenarios, con predominio de uno u otro. También recordemos que a nivel de las vías aéreas superiores pueden persistir diferentes niveles de pérdida del olfato y el gusto, en conjunto con una sensación de carraspera en la garganta. Si aún no lo sabes, ya tenemos un video hecho acerca de la pérdida del olfato y el gusto. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí. Con respecto al tratamiento de las secuelas respiratorias, es una combinación de terapia farmacológica, pero también de terapia física y rehabilitación, que debe ser desarrollada obviamente por un experto en la materia. Secuelas del sistema cardiovascular. En pacientes con enfermedad grave se ha documentado lesiones significativas del miocardio, incluyendo miocarditis relacionada con la infección, con la consiguiente reducción de la función sistólica y arritmias. En simple castellano, una inflamación del músculo cardíaco que causa el mal funcionamiento del corazón y que puede predisponer a una enfermedad cardíaca posterior, por ejemplo infartos, insuficiencia cardíaca o daño valvular. Secuelas neurológicas. Quizás sea uno de los sistemas menos tomados en consideración, pero las secuelas neurológicas que deja el COVID-19 de hecho son de las más importantes en esta enfermedad. Verás, la hiperinflamación sistémica que esta enfermedad causa puede producir a largo plazo el deterioro cognitivo, que incluye deficiencia de la memoria, dificultad para mantener la atención, disminución de la velocidad de procesamiento de las ideas y a nivel cerebral una pérdida neuronal difusa. Incluso se ha dicho que en personas de mediana edad esto puede pronosticar un daño cognitivo en las décadas posteriores de la enfermedad. Aunque claro, aún es necesario profundizar en la afectación neurológica, dado que los daños a largo plazo requerirán de numerosos estudios adicionales para saberlo. Secuelas gastrointestinales. Ya hemos hablado anteriormente que el receptor de unión de este virus a las células es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el cual también se expresa a nivel del intestino delgado, y por ende, las secuelas que encontraremos en él serán alteraciones en el ritmo deposicional, para algunas personas estreñimiento y para otras diarrea. También la sensación de plenitud después de comer o la de atragantamiento por las comidas. Algo definitivamente muy particular, pero cada vez son más los individuos que dicen padecer de estas alteraciones después de esta enfermedad. Secuelas a nivel muscular. La mayoría de los pacientes refieren posteriormente a la enfermedad una sensación de debilidad generalizada, además de dolores episódicos musculares y articulares, lo cual genera dificultad en el desempeño físico, especialmente en quienes trabajan en actividades al aire libre. Secuelas psicológicas. Entre ellas se manifiestan especialmente la depresión y ansiedad después de la enfermedad, y que deben ser manejadas apropiadamente por profesionales, psiquiatras o psicólogos.
Como puedes ver, son muy variadas y complejas la cantidad de secuelas que deja esta enfermedad y en ningún sentido deben ser tomadas a la ligera. Y ahora seguramente me preguntarás, Ángel, ¿y con los asintomáticos qué pasa? Bueno, en general no hay tanta restricción, obviamente, como en las personas que han estado graves. Sin embargo, siempre predominan algunas molestias referidas por una gran cantidad de pacientes, como por ejemplo dolores musculares episódicos, cierto grado de anosmia o ageusia, que ya lo mencionamos anteriormente, dolores de cabeza episódicos y una sensación de debilidad. Por lo general, con el tratamiento directo de los síntomas suelen resolver de manera apropiada. Sin embargo, son bastante incómodas y pueden durar muchas semanas después de la enfermedad. Bueno, con esto creo que respondimos a todas las preguntas que nos planteamos al inicio. Desde aquí me despido, espero que el video te haya servido. Si fue así, deja tu like y comparte. Nos vemos la próxima con nuevos y geniales temas. Un saludo. Bye bye.